Bueno, pues desde siempre, desde niño me gustó dibujar. Entonces cuando tienes, y bueno, finalmente fue algo que estuve haciendo toda la vida. Y cuando tienes la opción de elegir una carrera, pues yo pensaba en tres, ¿no? Una era artes visuales, la otra era diseño gráfico y la otra era filosofía. De repente la cuestión es que tienes miedo de decir, bueno, hay artes visuales que me voy a dedicar, ¿no? Pero en realidad yo lo que pensaba es que me gustan mucho las letras y me gustaba mucho dibujar y pensé que en el diseño gráfico se podían hacer como ambas cosas, ¿no? Como todos, pues te metes, o sea, yo me metí a la universidad no sabiendo realmente qué era el diseño, o más bien como intuyendo que podía ser a lo mejor hacer libros o algo, ¿no? No sabía como el alcance que podía tener el diseño desde, bueno, pues que después me di cuenta, desde diseñar como los números del despertador con el que te levantas hasta el libro con el que te acuestas después para después dormir, ¿no? No lo sabía, pero, pero pues fue por la relación que tenía con el dibujo. Estudié en la Escuela Nacional de Artes Plásticas, que también para mí eh, fue abrir los ojos al estudiar en una escuela pública, ¿no? Yo había estudiado toda la vida en escuelas privadas y al estar en la UNAM, en una escuela pública, me di cuenta de, pues de todas las diferencias de pensamiento que tenían como todos mis compañeros, incluso los profesores, ¿no? Y fue también abrir los ojos a una realidad más real, por así decirlo, ¿no? Varía siempre como de acuerdo al proyecto, ¿no? Tiene como un acercamiento muy intuitivo, ¿no? O sea, si por ejemplo platico con un cliente de que vamos a hacer un cartel de teatro, cuando estamos platicando de alguna forma intuitiva digo, bueno, me gustaría utilizar fotografía, me gustaría utilizar dibujo, me gustaría utilizar solo tipografía, ¿no? Un poco también tratando de contrastar con lo que has visto que sea semejante, ¿no? Y sobre todo con lo que presente como un reto más para ti, ¿no? O sea, porque finalmente el proceso de trabajo es más divertido cuando representa un reto, ¿no? O sea, de decir, bueno, eh, generalmente la primera opción la descartas porque es generalmente lo primero que se te viene a la mente es algo que ya has visto o es algo que es recurrente. Entonces, como a partir de eso, pues haces o muchos bocetos o a lo mejor haces uno nada más y te gusta, ¿no? Entonces, realmente no, si sabes algo del tema, que generalmente pasa cuando tienes las reuniones de trabajo, pues ahí van como brotando las ideas. Entonces hay veces que me puedo tardar una semana pensando y dándole vueltas, o hay veces que incluso si estoy hablando por teléfono con el cliente, pues ahí la idea como que de repente sale, ¿no? Y bueno, ya vas como haciendo, afinando. Entonces, de repente al utilizar formas como espontáneas, parece que es como la primera, pero bueno, en realidad también como que hago muchos dibujos, de repente utilizo el que parezca que tiene menos esfuerzo, ¿no? Porque entras a un nivel de comunicación según yo, en el que cuando ves una imagen que no es muy complicada, la gente se puede identificar también mucho con ella, ¿no? Comencé trabajando con libros para niños, con textos de autores, ¿no? Con editorial, digamos, como un proceso normal, ¿no? En el que te dan un texto, tú lo interpretas y bueno, pues ya, entonces después de un proceso sale el libro. En algún momento me di cuenta que tanto en hacer carteles como en hacer libros para niños tenían como una cosa en común en el que había como mucha libertad para la creación o para imaginarte cosas. Entonces empecé a escribir estos libros que tienen que ver mucho con el proceso de mi trabajo, ¿no? También son como libros muy personales y que sí tienen, o sea, creo que de repente mucho del proceso de trabajo que yo hago sí tiene relación como con el proceso de imaginación infantil, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿de qué forma hacer libros para que un niño que pase una página y otra se divierta, ¿no? Entonces así es como empecé a escribir libros
muy sencillos, o sea, muy sencillos. Y que aparte decía, bueno, como yo de niño vi libros que me hicieron pensar de que me hicieron pensar diferente o me hicieron ver las cosas distintas, de qué forma yo podría hacer estos libros para que un niño que no conozco pudiera detonar algo en su cabeza que le hiciera ver las cosas de forma distinta. Y que te gustaría que un niño le gustara, ¿no? O sea, en este caso yo, por ejemplo, pienso mucho en mi hija, ¿no? Entonces pienso, o sea, ¿de qué forma le haría como un regalo a mi hija si fuera si yo le fuera a dar un libro? Eso como a nivel particular, y otro, pues un libro que les pueda sorprender, o incluso un libro que el niño pueda rebasar, o sea, que al ver las tres primeras páginas en el que se plantea una cosa, ¿no? Hay un libro que se llama Esto no es, en el que son objetos que se convierten en cosas. Cuando han hecho talleres con ese libro, los niños empiezan a pensar en cosas mucho más sorprendentes que la que yo les propongo, ¿no? Entonces dices, bueno, pues sirvió el libro como detonante o como agua para la semilla de algo más interesante. Pienso que los objetos en sí mismos pues traen como una poesía bien particular y que si la sacas de contexto adquieren un significado distinto, ¿no? O sea, es decir, si un peine agarras y te lo pones como bigote, entonces se convierte en bigote, ¿no? Entonces ya no es peine, sino bigote, ¿no? Entonces, un objeto viejo tiene también como una carga en sí mismo, ¿no? A mí siempre me pongo a pensar, por ejemplo, si agarras una rondana industrial, ¿para qué sirvió? O sea, ¿por qué está oxidada o por qué está ¿no? Entonces al final si una rondana la vuelves una cara, entonces ahí se produce como una conexión eh, que el espectador completa, ¿no? O sea, también eso me gusta tanto de los carteles o como de los libros para niños. O sea, necesita un espectador. Bueno, realmente es en todo trabajo de comunicación. El espectador es quien completa lo que propones, ¿no? Y ese espacio en el que el espectador usa su imaginación para rellenar ese espacio vacío es lo que hace las cosas interesantes. El significado que cada uno de los observadores o lectores pueda, pueda poner en un lugar que tú planteas, ¿no? A mí me ha influenciado como mucho mi familia de, de pues sí, como de muchas formas. O sea, recuerdo que, por ejemplo, yo empecé a leer libros porque a mi hermano le gustaba mucho leer y entonces cuando de repente yo quería jugar con él me decía, bueno, espérate porque estoy leyendo. Entonces, pues mientras lo esperaba, pues ya me ponía a leer como algún libro, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, es una influencia como muy o sea, muy infantil, pero que ahora veo que fue como muy... O me pongo a pensar en mi papá, que es ingeniero, y tenía manuales de estos speedball para dibujar letras, ¿no? Entonces lo veía ahí dibujar letras y pues me parecía como muy bonito, ¿no? Mis tíos, ¿no? O sea, por ejemplo, de los carteles que luego he hecho, muchos son frases que derivan de conversaciones con mis tíos cuando yo era niño, ¿no? Entonces tengo buena memoria y luego pues las aplico como a momentos específicos, ¿no? Como